Hola, sean bienvenidos a Conexión Ocultista. El tema de hoy es sobre la existencia de una filosofía que ha tenido como propósito la creación de una antigua tierra que ha estado existiendo dentro de los marcos de la religión de los altos y su doctrina de lo espiritual. Comencemos. Los magos han construido una filosofía sobre antiguos mundos que han pertenecido a una antigua tierra que había dejado de existir. Esta antigua tierra perteneció a un antiguo principio que había estado en desarrollo y que había tenido un punto importante sobre algunas dimensiones que fueron entre la realidad como parte de un proceso para la realización sobre algunos conceptos entre la existencia de antiguos pueblos. Los magos durante 1.000.000 de años han estudiado sobre algunos principios que han tenido existencia sobre algunos principios entre la concepción de antiguos firmamentos entre la religión de los altos ha tenido como principio la construcción de antiguas filosofías que han tenido como principio un desarrollo de los antiguos mundos que han estado bajo la existencia de los altos entre la realidad. Muchos magos creen que entre este mundo existe un conocimiento sobre esta antigua filosofía que ha tenido un estudio sobre algunas realidades que han tenido una existencia entre algunas dimensiones y que antiguamente fue desarrollada por antiguos principios sobre la existencia de una dimensión que ha estado poblada por millones de razas que han existido sobre los mundos que han tenido evolución. Los altos forman parte de esta creencia en la cual muchos magos describen que existe algún tipo de vínculo sobre antiguas formaciones entre la realidad principio sobre alma entre los millones de planos que han tenido como firmamento una realidad onírica. Los magos han hecho muchas descripciones sobre estos antiguos principios que habían tenido como desarrollo el principio filosófico sobre la realidad de una dimensión que ha estado bajo la existencia de un orden sagrado. Este orden conlleva a que muchas almas han estado bajo la existencia de una tierra que ha estado bajo los principios de los antiguos altos entre la realidad espiritual. Este mundo en el cual fue descrito como una realidad que han estado bajo algunas realidades más allá de lo normal. Entre estas descripciones aparece un antiguo símbolo que es representado como un antiguo emblema para los magos de la ciudad de los Agnot. Los magos describen que esta tierra ha tenido como desarrollo una antigua formación para los antiguos pueblos que han estado en existencia bajo un mundo totalmente diferente al de los magos. Los Agnot describen que esta tierra ha estado en sintonía con alguna realidad de los antiguos mundos que han estado en existencia desde algún punto entre la realidad. Los magos describen que este principio fue para la creación de una antigua tierra que por antiguas culturas o civilizaciones que han tenido como propósito el desarrollo sobre algunas formaciones entre los diferentes sitios del universo o del mismo cosmos. La realidad es que antiguamente los planos fueron construidos por antiguas tierras que han estado bajo un mundo que ha tenido más de 1.000.000 de años y que según se cree las Pandoras habían tenido entre sus conceptos una realidad sobre algunos principios del mundo de los dragones y el plano espiritual. Las Pandoras habían creado durante su tiempo una especie de energía que les pudiera brindar algún tipo de habilidades para el propósito de su desarrollo entre las antiguas tierras que han estado bajo el ataque de los señores malos, los Daedra. Muchos magos creen que a pesar de que hubiera existido un principio sobre algunos mundos, las Pandoras habían tenido entre sus principales objetivos un desarrollo sobre algunos temas que han tenido como principio una filosofía sobre la existencia de María Lancelot y los antiguos dragones que han estado bajo las tierras más expandidas por el antiguo credo de los magos celestiales. Entre estos principios existió también un teorema sobre algunos mundos que han tenido un mayor conocimiento sobre la existencia entre lo espiritual. Según este teorema, los magos habían comenzado desde hace algunos años a crear una realidad entre el balance de lo que antiguamente fue como un principio para la cristalización de antiguos principios sobre la magia federal y sus conocimientos como dones para la creencia de otros mundos que han estado mayormente vinculados con el antiguo principio sobre algunas creencias que han tenido existencia. Este mundo y el firmamento de los antiguos altos entre la realidad. El concepto del conocimiento mágico existió cuando los magos habían construido una explicación sobre algunos principios que rigen entre las otras realidades. El conocimiento sobre el cual existió este principio fue el de crear un estado de conciencia por los antiguos altos y la existencia de un pueblo que permitiera abrir las puertas a los otros mundos en general. Y sin embargo, al final de esto llegó un tema que antiguamente fue construido por otras creencias en la doctrina de los magos y las Pandoras, y es la de la creación de un mundo altamente construido por antiguos poderes que han tenido existencia entre otros mundos mayormente construidos.